Mira, toda esta trama de Alejandro Mason, asesor de seguridad, y del diputado García, y es una puesta en escena, o sea, y dirigida por el director de la película que se llama Nayib Bukele. Esto lo único que está haciendo es tratando de instalarnos una narrativa totalmente diferente de un gobierno que lucha contra la corrupción, ¿verdad? Que eso es lo que, si tú ves los medios oficiales, es lo que quieren destacar. Pero si quisieran luchar contra la corrupción, no se fueran contra gatos ni inventaran películas de este tipo, sino que se fueran contra los 12 casos que la CICIG le presentó a la Fiscalía de la Corrupción del gobierno durante la pandemia, o se fueran contra la lista de la gente que está en la lista Engel, que también tiene una trama de corrupción increíble, o se fueran contra Osiris Luna por todos los actos de corrupción que todo el mundo conoce, inclusive el último de Anda en la playa. Entonces, si de verdad quisieran combatir la corrupción, que comiencen por los intocables. ¿Verdad? Esto creo que es lo único que quieren hacer, es instalar una narrativa diferente de lucha contra la corrupción, pero de casos que son totalmente irrelevantes. O sea, ¿cómo es posible que un asesor de seguridad del nivel, en teoría, de que el presidente nos cuenta, Alejandro Mason, ha pasado 4 años y medio a la par del presidente filtrando información, y el presidente en 3 días se da cuenta de todo eso y lo descubre? ¿Verdad? Y al final acusan a un diputado de ser narcotraficante, pero lo terminan desaforando por una cosa irrelevante, que no sea delito o una falta, pero al final ese documento de ese mutuo por el cual lo están desaforando es algo que no tiene mayor sentido o peso en un tema de combate a la corrupción como tal. Sí, mira, el día de ayer hemos sido testigos de lo que todo el mundo ha venido diciendo, mucha gente que queremos a Ernesto y que lo estimamos, de que es un preso político, ¿verdad? El día de ayer fue absuelto definitivamente de los cargos que lo acusaban, porque él en ningún momento se ha robado ningún dinero de la alcaldía. Era un tema de cómo lo acusaban de mala administración de los recursos de la alcaldía. Acordémonos que durante la pandemia el gobierno le quitó el FODES a las alcaldías gastaron millones de dólares orientando el dinero a la campaña, a la pandemia como tal, y por lo tanto tenían pocos recursos. Entonces, las retenciones de los pagos a los empleados, ellos los ocuparon en otras cosas y no las mandaron a las instituciones que correspondían. Ese era un delito, y sí, era algo que no era correcto, pero no era para estar preso en la forma que lo han mantenido preso, y ni que le han inventado varios casos, inclusive tiene 2 casos separados sobre lo mismo, ¿verdad? Y todo era por meterlo preso, ¿verdad? Pero el día de ayer al final ya se supo que no, que solo había que pagar, la alcaldía ya pagó, llevaron los recibos del Ministerio de Hacienda que ya había sido pagado por parte de la alcaldía de Mario Durán, ¿verdad? Y ya con eso, pues no tienen más los jueces que hacer que decir que ya no tiene nada que perseguir en este caso. En el caso de los diputados, ¿por qué motivo cree que tampoco no han quitado el fuero a Rebeca Santos, solo a Eric García? Porque en el caso es que es lo que yo le digo, todo esto es una puesta en escena, o sea, a Rebeca Santos la están acusando por una falta de ética al interior de Nuevas Ideas, entiendo yo que por un tema de las primarias. No sé si ellos lo tienen en sus estatutos regulado como un tema que sea un delito, ¿verdad? Que perseguir, ¿verdad? Pero al final todo es una mentira, es una farsa, es una autodepuración incluso de gente que ya no es muy cómoda para ellos. Yo lo que les digo, con toda la trama que estaban haciendo era bienvenido los Juegos del Hambre, ya iniciaron, ¿verdad? Que al interior de ellos mismos tú lo que veías es que se estaban comiendo y tirando puñaladas entre todos, ¿verdad? Y eso es parte del pleito que estaba sucediendo, pero al final nos estaban tratando de poner una narrativa totalmente diferente a los problemas reales de la población. Si tú te recordarás, estábamos viviendo una situación de los médicos, y de eso ya no se habla. Estamos hablando de Nuevas Ideas, estamos hablando de Alejandro Mason, estamos hablando de los diputados, y ya no estamos hablando de la crisis del sector salud, que era una crisis importante, que hay una déficit importante. Entonces al final esto es una puesta en escena porque solo nos cambian la narrativa para estar hablando de cosas irrelevantes. Mira, es la violencia política, ¿verdad? Que cuando en un país las mafias tienen tanto poder, y un candidato a diputado o un candidato presidencial se vuelve relevante, pues tratan de apartarlo de esa forma. O sea, incluso en Guatemala, yo tendría hasta mucho cuidado con el próximo presidente, Bernardo Arévalo, porque ha sido un candidato que no se lo esperaban y que creo que será un candidato incómodo para esas mafias enquistadas en el poder, ¿verdad? Así que aquí hay que cuidarnos entre todos. En la política lamentablemente hay muchos intereses
y esos intereses llevan a este tipo de lamentables tragedias como tal.